Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro bello curso. Hoy vamos a tener el tema de la lección divina. La lección divina había sacado un esqueleto bonito de lo que es la lección divina, como para que fuera más comible, más asequible a las personas, si no fuera algo elevado, ¿no? Aunque yo les voy a presentar dos esquemas de lección divina ya así como dice, con la carne. Ahorita les voy a presentar, es una lección divina que es solamente el esqueleto y ustedes y van poniéndole el sabor o el sazón a la lección divina. Ese no es difícil, sino que nos va a ayudar a fortalecer o a entender un poco esa participación especial de la lección divina. Entonces, el esqueleto comienza diciendo primero que el primer momento para comenzar la lección divina hay que escoger un lugar adecuado, un lugar donde usted se sienta bien, donde usted, por ejemplo, con una musiquita así como la que está sonando, usted se puede concentrar, usted puede orar, usted puede meditar. Entonces, esa es porque es que no puede usted leer mientras de pronto sus hijos están viendo un partido de fútbol, o no puede usted leer mientras sus hijos de pronto están viendo una novela, o su esposo está viendo una novela y usted se sienta a leer la palabra de Dios, no, o a meditarla o a reflexionarla, no, un lugar adecuado. El momento adecuado también, un momento adecuado. Mire que a veces para las amas de casa, cuando se quedan en la casa, muchas veces ponen musiquita de planchar, como decimos nosotros vulgarmente, musiquita de planchar para mientras van lavando la loza. Entonces, en el momento no es para leer la palabra de Dios, pero habrá un momento de relajación, de descanso. Entonces, qué rico que usted se detuviera y que en ese momento dijera, ese es el momento adecuado, es el momento determinado para hacer la lección divina o para participar de la lección divina. En los que puedan tener tranquilidad, dice, un tiempo para encontrarnos con el Señor en su palabra. Una de las definiciones que yo encontraba de la lección divina es eso, lectura sagrada, dice el autor sagrado, dice, es una lectura sagrada. Y entonces el autor dice, es un método sencillo, no es elevado, por eso uno precisamente en el internet uno se mete y escribe lección divina y comienza a decir qué quiero yo de la lección divina, entonces qué quiero aprender de lección divina, entonces ahí aparece un reguero que de pronto son mucha terminología muy elevada y de pronto no nos va a ayudar. Es una oración sencilla de la palabra de Dios. Dice, la lección divina es una forma de tener un encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura. Hay que empezar con eso, el encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura. Mire que a veces a nosotros nos metieron en la mente que la lección divina o encontrarnos con la palabra nos va a volver locos. Entonces, ¿cuántos curitas andaríamos locos, no? Porque si nosotros leemos, estudiamos, oramos la palabra de Dios, ¿cuántos? Entonces, ya tiene que salir de nuestra mente ese concepto de decir, es que la palabra de Dios me vuelve loco, es que la palabra de Dios no me deja verdaderamente ser o encontrarme con Dios, o no me deja, o me vuelve loco y me vuelvo, o de una u otra manera, de un seguidor, o puedo decir yo que se vuelva un fanático. La palabra clave es fanático, que yo me vuelva fanático de la palabra de Dios o que me vuelva fanático del Señor. Y se hace normalmente tomando un pasaje determinado en la Biblia. Ya vamos a escuchar ahorita cuál es el pasaje para hacer la oración. Hay diversos métodos para la lección divina, pero el más fácil que he encontrado es el que me sugirió o el que yo encontraba cuando estudiaba Biblia en el seminario mayor. Y él nos aconsejó, o el sacerdote que nos dirigía, la oración en 4 partes, en 4 pasos. Ese es el esqueleto que yo le regalo. El segundo momento, después de escoger el lugar adecuado, el momento adecuado para hacer esa lección divina o para orar con la palabra, está la invocación del Espíritu Santo y ya la vamos a hacer ahorita. Hay una oración bonita y ese es el esqueleto que precisamente algunos ya lo llevaron hoy y lo tienen en sus manitos y están orando conmigo, están estudiando conmigo ya. Tienen que tener la Biblia en mano, ¿no? La palabra de Dios en sus manos para poder hacer la lección divina. Entonces, ¿cuál es el camino de la lección divina? Entonces, el primero es leer. Entonces dice, ¿qué dice el texto de la palabra? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué dice el texto de la palabra?
Y entonces dice, comprender qué significa eso que dice el texto de la palabra. Comprender la palabra para descubrir lo que Dios enseña mediante el autor inspirado. Comprender lo que la palabra me dice para descubrir lo que Dios enseña mediante el autor inspirado. Segundo paso, meditar. ¿Qué dice el texto bíblico como palabra de Dios? Para eso, ese segundo paso dice actualizar la palabra para entender lo que significa en mi vida. Tercero, orar. ¿Qué me hace decir al Señor el texto bíblico como camino de oración? Orar con la palabra para dialogar con Él, con el Señor y celebrar la fe cristiana. Cuarto paso, la contemplación. ¿Qué camino me muestra el texto bíblico? Como camino espiritual. Entonces, en ese cuarto paso encontramos la contemplación de la palabra para ver el camino que me indica el Señor. Y el quinto paso, que yo les mencionaba que eran solo 4 pasos, ahorita me quité un poquito porque estaba, como estoy transmitiendo o grabando por cámara, estaba tapándome la cara, era el quinto paso, porque aquí estoy en la emisora y tengo también el micrófono en la emisora. Dice, el quinto paso es el actuar. Ese no lo había mencionado, sino que había mencionado solo 4 pasos. Y entonces dice, el actuar es testimoniar la palabra para actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Esos 5 pasos es la manera de hacer una lección divina. Leer, meditar, orar, contemplar y actuar. Esos son los 5 pasos que nos regala, pero yo tengo explicados 4 pasos que ya ahorita me voy a detener un poquito para ponerle un poquito de carne y luego entrar al texto bíblico, porque no es que voy a hacer la lección divina toda yo, no. Les voy a dar algunos elementos, que eso se trata el estudio, les voy a dar algunos elementos para que ustedes puedan hacerlo en su casa, puedan orar con la palabra en su casa, puedan participar en su casa con la palabra. Y el cuarto que nos lo regala el esqueleto dice culminar pidiéndole la intercesión de María, la madre y discípula de Cristo, palabra, con las palabras del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracias, o sea, el Ave María. Fíjate qué linda es el esqueleto que algunos ya lo tienen, y decía, y por ahí todavía hay hojas. Si alguno vuelve y reitero, quiere, pero no a través de hojas, que yo les decía esta mañana, a través de la emisora, les decía que el que quiera, no por físico, sino a través de su correo electrónico, con gusto, le haré llegar todo el material para que pueda tenerlo en su casa. Entonces, cuando yo encontraba explicado más para ponerle carnecita un poquito más a la liturgia o a la lección divina que estamos hoy leyendo, sobre todo en esta preparación del curso de Biblia, porque lo primero que tenemos que aprender es a leer la Biblia, a meditar la Biblia, a rezar con la Biblia y a actuar con la Biblia, nos invita el autor sagrado. ¿Qué leer? Entonces vamos a aterrizarla. ¿Qué dice el texto? Nos dice el autor. En primer lugar se lee el texto. Allí se hacen 2 o 3 lecturas, como cuando se hace la lección divina en grupo, ¿no? Entonces, 2 o 3 o 4 lecturas, las que usted crea convenientes, ¿no? Al nivel más básico, usted lo puede hacer. Uno se hace la pregunta, ¿qué sucede en este pasaje del Evangelio? A veces conviene usar un comentario bíblico o leer la explicación de la propia Biblia para entender mejor el contexto. Vamos a ir a un texto de una vez para que vayamos entendiéndolo y vayamos aterrizándolo. Estaba yo haciendo estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículos del 16 al 30. Mira lo que dice el Evangelio. Algunos de pronto lo están buscando en sus Biblias. Bueno, yo tengo esta Biblia que es muy buena, la Biblia del Verbo Divino, que con ella hice un estudio muy bonito. Hay muchas Biblias, pero ojalá que sean católicas también, ¿no? Que tenga los rasgos para que nos ayuden, sobre todo que tengan introducción, que tengan comentarios, que eso nos ayuda a nosotros a crecer o a madurar o a entender la palabra, para no cogerla y aplicarla sin entender lo que el autor sagrado quiere comunicarnos. Dice así, estamos en el
capítulo 4, versículos del 16 al 30. Llegó a Nazaret, el lugar donde se había criado, y como tenía por costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Cerró luego el libro, lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes lo miraban atentamente y él comenzó a decirles: este pasaje de las Escrituras se ha cumplido hoy mismo en presencia de ustedes. Todos le manifestaban su aprobación y estaban maravillados por las hermosas palabras que había pronunciado. Y comentaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le dijo: sin duda ustedes me aplicarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz pues aquí, en tu propia tierra, todo lo que según hemos oído decir, has hecho en Capernaum. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Les diré más: muchas viudas vivían en Israel en tiempos de Elías, cuando por 3 años y 6 meses el cielo no dio ni una gota de agua, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en Sarepta, en la región de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado de su lepra, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, echando mano a Jesús, lo arrojaron fuera del pueblo y lo llevaron a un barranco en la montaña sobre la que estaba asentado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como le decía, este texto se puede proclamar entre 2, 3 o 4 veces, lo que usted le crea conveniente para entenderlo. O sea, para ir asumiendo o ir de una u otra manera adaptando o entendiendo el texto para aterrizarlo en la oración, para conocerlo. Por eso el primer llamado que nos hace en el leer es detenernos ante el pasaje y mirar qué es lo que quiere el autor comunicarnos con él, con el texto. Para eso entonces nos dice el autor, frente a leer, nos dice que nos ayudemos de alguna explicación o algún escritor que nos ayude a fortalecer un poco, conocer al autor, conocer todo lo que encierra esa realidad, lo que encierra ese momento de una u otra manera del evangelista. En el caso de hoy, que el que acabamos de leer es el Evangelio de Lucas. ¿Qué rasgos podemos encontrar? Primero, que es el tercer evangelio de los sinópticos. Recuerden ustedes que cuando vayamos a mirar los evangelios, vamos a encontrar los sinópticos, que son evangelios que han salido de 2 corrientes o 2 autores sagrados, que es una fuente Qumran, la fuente del Qumran, que fue donde encontraron los primeros escritos, que tomaron unos escritos que encontraron en unas cuevas, las trajeron para redactar los evangelios. Y el Evangelio de San Mateo, que fue otra fuente que ayudó a dar origen. Algunos autores hablan de que fue otra fuente que dio origen a los 2 evangelios que estamos escuchando, a Lucas y a Marcos. Y que Juan sí fue propiamente del apóstol más cercano que estuvo con el Señor, que fue escrito después del año 80. Y ya ahorita miraremos por qué en el año 80. Y nosotros vamos a entender por qué, porque vamos a darnos cuenta
a quién le escribe el autor sagrado, para que por eso es bueno que nosotros leamos, que no comamos entero, que no nos contentemos con solamente hacer la lectura y decir, no, está lindo el texto. No, hay que aterrizar el texto para que no hagamos interpretaciones falsas de la palabra. Que el autor conoce al Evangelio de Marcos y lo usa, ¿sí? O sea, le sirve de guía también, ¿no? Aunque dando origen, como les decía, a esas fuentes. Dice que añade bastantes materiales propios y destaca aspectos diferentes de Marcos. Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles, es el autor del Evangelio de Lucas y es el Evangelio de los Hechos. Aquí ya estamos estudiando Biblia. Se encuentran ustedes que con la lección divina ya se estudia Biblia, hermanos. Con la lección divina ya comienza uno a comprender algunos elementos para poder ir uno encasillando, ir de una u otra manera entendiendo la riqueza de la palabra de Dios. Dice que como segunda parte de su obra de los Hechos de los Apóstoles, el tiempo de Jesús es el Evangelio y el tiempo de la iglesia son los Hechos, dice el autor. O sea que uno se detiene y mira el Evangelio, es el tiempo de Jesús, y uno se detiene y ve los Hechos de los Apóstoles, es el tiempo de la iglesia. Es el mejor escritor del Nuevo Testamento, pues, en sus sermones, en sus escritos. Lucas escribe para una situación nueva que tiene estos rasgos. Mire a quién le escribe Lucas, para que uno tenga una reseña general a quién le está escribiendo el evangelista. Primero le escribe a la Jerusalén que ha sido destruida. Recuerdan ustedes, año 80, y en el año 64, pasaba lo de Nerón. Recuerdan ustedes que Nerón entró a Jerusalén y la destruyó. Persiguió a los cristianos matando a muchos. Entonces, encuentra una comunidad que destruida. Le escribe a una comunidad que está pasando por una crisis. La comunidad cristiana de una ciudad que ya no existe. ¿Cuál era? Jerusalén, hermanos. Entonces, le escribe a una comunidad que ya no tiene su tierra. Me recuerdan ustedes que por allá se veía en una escena a Jesús mirando desde la montaña de Jerusalén, ya la veía destruida, ¿recuerdan? Y lloró por ese pueblo. Israel, el tercer elemento, es que Israel rechaza cada vez más el cristianismo, lleno de paganos, que ya no esperan la vuelta próxima de Jesús como los primeros. Por ello hay peligro de olvidar el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que estamos viendo años 68 en adelante, 74 en adelante, y todo lo que ha pasado en el pueblo. El autor tiene un acontecimiento ahí visible, que es la comunidad ya no cree en Cristo, y no había sido poco, hacía 64 años que Jesús había muerto por ellos, y si se quieren de pronto menos, porque haciendo las cuentas son como 34 años, y este pueblo no se da cuenta lo que ha perdido, o sea, lo que para ellos han perdido en su vocación, porque se han vuelto paganos. A ellos les escribe precisamente Lucas. Y esto los gnósticos, que son históricos, convierten la fe en una ideología espiritual. Se encuentra con el gnosticismo, ¿no? Es una corriente que de una u otra manera dice que se convierte en la fe en una ideología espiritualista. Pues se pierde el seguimiento a Cristo, se pierde el ideal al Señor. Lucas da respuesta a todos ellos. Primero, resalta el carácter histórico de la fe, que nace de los hechos históricos y se realiza en la historia humana, de Dios que se mete en la historia del hombre. Su obra va de Galilea a Jerusalén, el Evangelio, y de Jerusalén a Roma, capital del mundo en los hechos. Bonito, lo de Lucas es hermoso, y por eso lo leíamos ahora en la Pascua, que nos remarca de una u otra manera que donde comenzó todo, en Jerusalén, allá regresa el Señor y allí termina su vida. Con ello empalma con el Antiguo Testamento, pero a la vez se distancia de él al acentuar el universalismo de la fe en Roma y situar el centro de la historia de Jesús en el judaísmo de la situación, situado en el futuro. O sea, aquí encontramos otros rasgos que a nosotros nos debe llamar la atención cuando leamos los hechos de los apóstoles o el Evangelio de Lucas. Vamos a encontrar esos rasgos. ¿Qué era lo que pretendía Lucas?
El cuarto elemento, abandona la inmediata vuelta del Señor, dejando el fin totalmente indeterminado. O sea, la famosa parusía, la segunda venida del Señor. Ese es otro acontecimiento con el cual el apóstol o el evangelista quiere tocar. Muchos de los acontecimientos. Primero, la guerra o la pérdida de su ciudad, de Jerusalén, ante la persecución de Nerón contra el cristianismo y todo lo que ocasionó. El paganismo, todo lo que era el paganismo y toda también la situación histórica, todo el acontecimiento histórico que marcó el abandono, porque ellos esperaban un Jesús que volviera hoy y Jesús no, y todavía seguimos esperando la parusía, la segunda venida del Señor. Acentúa en tres facetas de Jesús. Mire lo que dice de Jesús Lucas. Por eso ahora, cuando veamos el texto, vamos a decir qué rasgos encontramos en él. Por ejemplo, encontramos que el Señor, el título que los demás evangelistas le ponen en la resurrección y Lucas desde su nacimiento, ¿no? Después, o sea, el término Señor, los evangelistas, los otros, hablan después de la resurrección, él desde el mismo nacimiento. Segundo, que era el profeta de los pobres, ya en el comienzo de su misión. O sea, él ha venido por los pobres. Su misión, su característica propia de Jesús, eran los pobres. Y tercero, que es el Salvador. El autor sagrado se detiene entre esos tres rasgos. Uno, el título Señor. Dos, el que viene por los pobres. Y tres, que es el Salvador. Como Salvador, Lucas se destaca muy cercano su misericordia y la salvación integral. Y entonces destaca dos momentos: la cercanía sobre todo a los pobres, ya lo decía, a los pecadores, marginados, los excluidos, y a las mujeres. Miren, por eso, si ustedes ven el Evangelio de Lucas, se encuentra uno que habla de la Virgen, que habla de la María Magdalena, que habla, ¿sí me entienden? Porque Lucas, es el evangelista que más habla del papel de la Santísima Virgen en la salvación. Y el segundo momento es su misericordia con todos ellos, como reflejo de Dios. Entonces, la misericordia de Dios. Y el tercer momento, que te me olvidaba recalcarlo, y que ya lo había mencionado Lucas, la salvación integral, espiritual y social. Mire, esos acontecimientos, porque integral encierra a toda la persona. Cuando habla también de espiritual, encierra a Dios. Y cuando habla de social, encierra a las personas. Mire que son los tres, de una u otra manera, las tres magnitudes o los tres elementos para entender al profeta o entender su espiritualidad o entender la misión del profeta. Luego tenemos tres rasgos también de Lucas que acompañan ese momento bonito de al ver a Jesús o reconocerlo a Jesús como misericordioso, como el Salvador. Dice, la primera, la alegría de Jesús. Y sobre todo por los pobres, los marginados y los pecadores. Segundo, la acción del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo. Y tercero, la oración. Entonces, hay muchos momentos que se encuentran en el Evangelio de Lucas donde Jesús se encuentra orando, o sea, su centro fue la oración. Entonces, él se detiene en esos tres rasgos: la alegría, el Espíritu Santo en la vida de Jesús, por eso las famosas tentaciones, todo lo que marca. Y el segundo, la oración de Jesús. Dentro del seguimiento de Jesús, o sea, el estudio que él le hace a Jesús para regalarnos este evangelio tan hermoso, la primera es desechar el pecado como modelo. Entonces nos presenta a Pedro, o sea, la lucha contra el pecado, la realidad del pecado. Segundo, el desprendimiento, o sea, dejar lo material. Y entonces ahí está Zaqueo, entre otros, ¿no? Que nos regala el ejemplo de estos personajes que fueron capaces de dejar todo lo material para seguir al Señor. Tercero, la escucha a la palabra de Dios. Y entonces nos regala como modelo Lucas a María. Escuchó la palabra de Dios. Cuarto, la vigilancia continua, estar vigilantes para realizar la palabra de Dios, para vivir en la palabra de Dios, para testificarla. Y quinto, que yo creo que es el lema de Lucas, o el centro de su misión o su apostolado, es la oración. Entonces, date cuenta que cuando ahora miremos cada uno de los elementos de los textos bíblicos, vamos a entender qué significa o qué nos quiere regalar el autor sagrado a través de esa realidad.
¿Cuál es la distribución del Evangelio? El Evangelio tiene ¿cuántos capítulos? 24 capítulos, ¿no? El primero se llama la infancia y la presentación de Jesús, que va del capítulo 1 al versículo 1, y va del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 4, versículo 13. Repito, va del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 4, versículo 13. Luego sigue la segunda parte que se llama la acción salvadora en Galilea, o sea, comienza la misión del Señor, que va del capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50. Luego encontramos la subida a Jerusalén, que va del capítulo 9 al versículo 51, del capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 28. Luego sigue la cuarta parte del Evangelio, que se llama la actividad en Jerusalén, que es, allí está la muerte, la pasión, todo. Él marca ya la preparación para la pasión y muerte, o sea, la última cena, todo. Está del capítulo 19, versículo 29, al capítulo 21, versículo 38. Y luego sigue la pasión, que ese es el quinto elemento, pasión, cruz y resurrección, que va al capítulo 22, versículo 1, al capítulo 24, versículo 49. Esa es la estructura del Evangelio. No voy a mencionar algunos elementos que me parecen muy importantes porque dentro de esos rasgos, sino que cuando veamos el Evangelio nos vamos a detener un poquito más cerca del autor. Para descubrir otros elementos del autor, cuando yo lea el texto digo yo, este estuvo influenciado por esto y esto. Primero, San Lucas fue discípulo y compañero de San Pablo. Den cuenta ustedes que no tuvo contacto con el Señor. Era médico de origen antioqueño. No es que sea paisa, ¿no? Sino recuerden ustedes allá los Hechos de los Apóstoles, cuando leíamos precisamente en la semana de Pascua, los Hechos de los Apóstoles que mencionan Antioquía. Y entonces por eso él es oriundo de Antioquía. Buen conocedor de la lengua griega, que escribió su evangelio en Acaya y Boecia. Más adelante vamos a ver que no se sabe realmente en dónde fue, porque tiene muchos rasgos. San Lucas tenía presentes los cristianos de origen pagano, no de Palestina. Entonces, esos cristianos que se hicieron al principio, que conocieron a Jesús, pero que por el camino se desviaron, se dejaron influenciar por el rey, o se dejaron influenciar por la corriente del momento y terminaron negando su evangelización, su misión. Luego, otros elementos. En efecto, en los Hechos de los Apóstoles hay bastantes pasajes narrados en primera persona del plural, que hacen suponer que el narrador es un compañero de Pablo en esas misiones apostólicas. Por eso dice que Lucas era discípulo de Pablo y que de una u otra manera compañero en su misión. San Pablo lo llama el médico querido, que no viene de la circuncisión, sino de la gentilidad. Y ese lo encontramos en Colosenses 4:14, cuando menciona o quiere hablar de él. El Evangelio muestra, en efecto, que su autor tiene conocimientos médicos, que no es muy preciso en lo que se refiere a la geografía y las costumbres de Palestina, y que tienen en cambio muy presente la universalidad de la salvación. A mí me encanta mucho eso, conocerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo leo cuando leo estas introducciones, me puedo situar en el Evangelio y puedo sacar elementos que me ayuden a mí a crecer como discípulo y misionero del Señor, que yo pueda madurar con la palabra, porque es que a veces nos da pereza leer, ¿cierto? Nos da pereza es conocer, nos da pereza es descubrir. Mire que cuando uno va leyendo la Biblia, o cuando uno se va engustando, deseando por conocerla, por estudiarla o por leerla, entonces uno va descubriendo la belleza de la palabra y se va enamorando de la palabra, hermanos, se va enriqueciendo la palabra. Parece claro que el destinatario es un cristiano, porque encontramos algunas palabras dirigidas a Teófilo. Entonces, que el mismo Lucas
dirige en la palabra de Dios. Entonces va dirigida a un cristiano, dice la palabra. Un cristiano que procede de la gentilidad también, que es culto y de miras aplicaciones. Esta parquedad de rasgos de los destinatarios dificulta precisar el lugar de composición, lo que yo les decía. Algunos dicen que fue en la calle Boecia, otros dicen que no, que fue en Roma, otros dicen que no, que fue en Antioquía de Siria, porque allí fue donde empezó el término cristianos, y allí nosotros encontramos precisamente en los Hechos de los Apóstoles rasgos. La región de Acaya Boecia, ya les decía a ustedes, y otros mencionan, el mismo Lucas menciona en sus Hechos de los Apóstoles que es en Antioquía. Otros elementos que nos pueden ayudar para crecer en el estudio que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un estudio que yo quisiera, porque es para ¿qué? Para primero aterrizar el texto. Esto es lo que estamos haciendo ahorita, es para aterrizar el texto. Esta Biblia, que es muy buena, que yo no la he vuelto a ver, que es de la Biblia del Verbo Divino, trae unas bellas introducciones siempre, acá al principio del Evangelio, y nos pueden ayudar, esas introducciones nos pueden ayudar mucho a que nosotros tengamos una idea general del autor. Por ejemplo, dice la introducción, relatos de la infancia del Señor, y trae algunos elementos de esos relatos de la infancia del Señor. Trae aquí estaba leyéndoles más adelante, dice una introducción, primera parte, una historia en 2 volúmenes, marco histórico de Lucas, autor y su comunidad. Todo lo que dice acá, por ejemplo, dice algo que a mí me llamó la atención cuando estaba haciendo el estudio. Dice, ¿a quién va dirigida? Va dirigida fundamentalmente a los paganos, ya lo conocíamos ahorita, a las comunidades abiertas a la cultura grecorromana, a las comunidades, sin embargo, que se consideran al mismo tiempo legítimas, herederas de las promesas hechas a Israel. La cuarta va dirigida a las comunidades, en fin, que deben afrontar los problemas típicos de la segunda generación cristiana, con algunos rasgos, con algunas realidades en su vida, con algunas respuestas de una u otra manera al compromiso de vida que han afectado a esa comunidad. Muy bien, entonces, podemos seguir en la lección divina. Bueno, aquí hay muchas cosas. Yo saqué como unas 10 hojas que por otro, si ustedes las quieren tener con mucho cariño, se las doy, porque van a ayudarle mucho a fortalecer, a conocer el autor, a que tengamos una idea del texto del Evangelio, para después aterrizar. Cuando vayamos a ver el texto del Evangelio, ya tenemos en nuestra cabeza una introducción, un bosquejo de lo que es el autor o lo que es el evangelista Lucas. Por ejemplo, dice características literarias y teológicas. La lectura del tercer evangelio descubre enseguida que su autor es un hombre culto. Era un hombre muy conocido, muy estudiado, muy preparado, con gusto por el decoro y con gran delicadeza de espíritu. San Jerónimo observaba que San Lucas maneja el lenguaje griego con más perfección gramatical que los otros evangelios. Su vocabulario es muy amplio, prefiere los verbos compuestos, que son más precisos en la descripción, evita los modismos vulgares y silencia escenas de cierta crudeza o detalles que pudieran ser molestos para algunas personas. En el Evangelio permanecen todavía muchos semitismos, especialmente cuando se transcribe la palabra de Jesús. Es un escritor capaz y consciente, pero muy fiel a sus fuentes. Recuerden ustedes que dice que uno de las grandes fuentes que le ayudó es Marcos, ¿no? Y en algunas partes de los Hechos de los Apóstoles, él mismo menciona a Juan Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos. Para San Lucas escribe la historia no para satisfacer la mera curiosidad de los lectores, sino para enseñar la historia de la salvación, contemplada desde la encarnación de Cristo hasta la difusión del Evangelio entre los gentiles. Esos es algunos elementos, algunos rasgos especiales. Ya tenemos algunos elementos que nos han ayudado para de una u otra manera entender el texto. En cuanto a la enseñanza de Lucas, lo más importante es la doctrina sobre Jesucristo, la persona de Jesús.
significativo de San Lucas es la presentación de Jesús como profeta, Salvador y Señor. Esa es los rasgos que nos regala Lucas. Y entonces, allí está también un segundo elemento que es la universalidad de la salvación, que esa la mencionábamos más atrás, y la figura de la Santísima Virgen María como modelo corresponsal del don de Dios, lo que significa el don de Dios. Bueno, aquí tenemos muchos elementos que nos van a ayudar de ir conociendo, a ir descubriendo la riqueza de la palabra, la riqueza de esa palabra que nos va a fortalecer, que nos va a animar, que nos va a ayudar a entender un poco más ese concepto, ese sentido en la Biblia o en la palabra del Señor. Bueno, dice ahí, dentro de la carne que estamos regalándoles hoy, de leer la palabra, entonces está la lectura, están algunos rasgos, ya tenemos que el evangelista Lucas fue apóstol y fue discípulo ¿de quién? De San Pablo, ¿cierto? Y que escribió por allá en los años 80, que no sabemos el lugar donde fue, que era un hombre muy culto, que era médico, y que por eso encontramos algunos rasgos de medicina, y que todo su evangelio está centrado en la persona de ¿quién? De Jesús. Está centrado en la persona de Jesús, y que hay unos rasgos que marcan, que son la historia universal de la salvación, la persona de María, y la acción la primera sería la acción de Jesús en medio de nosotros. Muy bien, dice, nos pregunta el texto, ¿qué sucede en el pasaje del evangelio? Entonces, si nos damos cuenta, yo antes les decía que el evangelio está dividido en ¿cuántas partes? En 5 partes, ¿no? Y la primera parte, decía yo, que se llama infancia y presentación de Jesús, que va del capítulo 1 al versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Estamos leyendo el evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y mire, ¿dónde está el Señor? Entonces, primero la situación geográfica. Acción salvadora en Galilea. O sea que está ¿en dónde? En Galilea. Entonces, ahí eso es lo que nos ayuda a descubrir el haber hecho esa biografía o el saber algunos elementos de Lucas. Esta es la segunda parte que va del capítulo 4 capítulo 4, versículo 14 al capítulo 9, versículo 50. Y estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, solo en el capítulo 4 hemos leído el versículo 16 al versículo 30. Perdone que es que se me olvida que estoy grabando por la cámara, entonces a veces me pongo la Biblia de frente. Discúlpenme que es que se me olvida. Pero en esta parte yo quisiera que miráramos que allí en esta Biblia que es tan bonita, nos presenta las partes. La primera parte se llama introducción. La segunda parte se llama, por eso es bonito que tengan una Biblia que les ayude a estudiar a ustedes, porque hay Biblias que nos enredan. Entonces, por ejemplo, en esta Biblia, usted para situarse dice, la primera parte se llama introducción. El segundo elemento que aparece como primera se llama relatos de la infancia de Jesús. Luego vamos allá y encontramos el segundo allá en el capítulo 3 que se llama comienzo del ministerio de Juan y de Jesús. Y la tercera parte, que es donde está, y acá nos narra otras partes, 5 partes. La Biblia nos presenta esta Biblia, por eso me encanta esta Biblia porque es muy estructurada. Dice, anuncio del reino en Galilea, que es lo que acabamos de decir, comparamos con lo que tenemos allí en la investigación y damos cuenta que Jesús está en ¿dónde? En Galilea. Esa es la descubrimos. Dice, allí Jesús en Galilea, es que rechazado. Esa es la primera, hay que partir de ese hecho. Jesús se para delante de todos en la sinagoga para leer los textos un sábado. O sea, ya lo había escuchado o varias veces había ido el Señor. Mire que es bonito porque cuando uno se detiene a estudiar esta parte, este texto dice, encuentra unas cosas muy bonitas. Por ejemplo, que Jesús ya había ido varias veces a la sinagoga y fue solamente a escuchar, no más. Nunca se paró y tomó la Biblia. Solamente recuerdan ustedes allá a los 12 años cuando se quedó y se sentó a preguntarles a los doctores de la ley o a los que estaban explicando la palabra, solamente. Pero en esta escena es distinta, porque en esta escena Jesús se ha levantado, ha tomado la palabra para leerla. Y lee este pasaje
del espíritu del tomado del profeta Isaías, o sea, refiriendo a decir, den en cuenta que la unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, Lucas lo recalca como lo acabamos de escuchar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, así es como se hace la lectura del texto, actualización. Luego, la actualización consiste en que primero uno mira el texto como tal, el autor, se acerca a una biografía del autor, conoce al autor y luego ya uno dice, cuando va leyendo dice, mire, acá están algunos rasgos de Lucas. Lo que escribe Lucas es esto y esto, porque el Señor se lo dio, pero porque es lo que está viviendo Lucas. Mire que los autores sagrados o el escritor sagrado refleja lo que está bien. Por eso cuando uno predica en la iglesia, que usted se da cuenta, uno trata de aterrizar la palabra. Porque una cosa es lo que la palabra está diciendo en el momento, porque el autor es sagrado, está mirando una realidad. Una cosa era que sabía Jesús que no lo iban a aceptar en Galilea, que no lo iba a poder anunciar, que por eso le tocó abrirse paso entre ellos e irse, porque no lo aceptaron cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque ¿quién es este para que nos venga a hablar? Entonces, esa escena uno dice, ¿a quién está hablándole Jesús? Está en Galilea. ¿Recuerdan ustedes qué año era? ¿Años qué? 80, 85, digamos, o si se quiere antes, porque el Evangelio fue fue escrito en el año 80, pero antes yo creo que esas experiencias las había vivido Lucas con Pablo, y que ahora las pone por escrito porque de una u otra manera aclara que fue un cristiano que iba con Pablo, que caminaba con Pablo y que iba escribiendo, iba poniendo por escrito para luego tener esta belleza o estos elementos bonitos para conocer la palabra de Dios. Ahí nos podemos detener por un instante a mirar algunos rasgos cuando hacemos el estudio en la lección divina. Entonces, por ejemplo, ya les decía, 1 está en Galilea, 2 está en la sinagoga, esa es la situación geográfica. Le está hablando ¿a quién? A los paganos, a los que cuando el Señor les dice el Espíritu del Señor está sobre mí, no hay aceptación de Jesús en la vida de ellos, no hay un deseo de que Jesús les hable. Y cuando el Señor les dice, porque me ha enviado a sanar, a curar a los enfermos, a darle vida a los que verdaderamente necesitan de él, entonces ahí es donde viene la situación. Todo esto no va a detener más porque me tuve un poquito fue en esta primera parte que a mí me parece que es interesante, que siempre que leamos la Biblia no tomemos al pie de la letra lo que dice la palabra, sino que acerquémonos a hacer un estudio minucioso de lo que la palabra quiere regalarnos, para no equivocarnos, para no sacar conjeturas o sacar ideas y aplicaciones que no son. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros tenemos que por eso estudiar la Biblia, por eso hacer unas lecciones divinas bien hechas, donde nosotros podamos tener lugares adecuados para orar, para meditar, para reflexionar y para estudiar la palabra de Dios. Entonces ahí encontramos algunos rasgos que nos pueden ayudar en esta primera partecita para leer el texto bíblico. ¿Qué sucede en este pasaje del Evangelio? Está en la sinagoga, no es aceptado. Él les dice, el Espíritu del Señor toma este texto. Entonces ahí está la primera explicación, y por eso decía, tomen un comentario bíblico, lean la explicación propia de la Biblia para entender mejor el contexto. Aquí estamos hablando del contexto en la primera parte, texto y contexto. Leer significa eso, por eso decía yo, se puede leer 2 veces, 3 veces o 4 veces, lo verá que nos va a ayudar. En este pasaje recordamos que Jesús está en la sinagoga de Nazaret. Esto es algo que encontraba yo y que lee las escrituras hebreas. Aquí al principio de su ministerio público, hasta ahora comienza su trabajo. El Señor revela tanto su identidad como su visión a los pobladores de su ciudad, a los suyos, a los de su pueblo, a los que están con él. Qué impresionante debe haber sido para ellos escuchar que un joven del pueblo, o sea, como lo conocían, como nos puede pasar a nosotros muchas veces, comenta una lectura del profeta Isaías y luego dice, hoy mismo se ha cumplido la escritura y ustedes acaban de oírla. En otras palabras, yo soy cumpliendo la escritura, les dice. Al principio seguramente la gente pensaba que era agradable escuchar la lectura, ¿no? Porque lo vieron que se paró y con qué vozarrón tal vez diría, lectura del profeta Isaías, ¿no?
o del profeta Isaías. Entonces con esa voz tantos quedaron admirados, pero las palabras claves, ¿sí ve lo que? Por eso les digo yo que para hacer el estudio de la Biblia no es solamente leerla por leerla, hermanos, sino es hacer un estudio de la oración, en la contemplación, en la meditación y ayudándonos de elementos que nos ayuden a ir conociendo la palabra de Dios. De igual manera, el Señor pasa en medio de ellos y se va. No es extrañar, pues, que en este pasaje lo llamen el rechazado en Nazaret. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este punto, uno ve si hay algo que Dios quiere darle a conocer en este pasaje. Casi siempre uno puede relacionarse con algún suceso o experiencia de su vida. Ojalá hagan estos pasos escribiéndola, porque a ustedes va a ayudar mucho que cuando vuelvan a tomar el texto les va a dar otras ideas. Y esas ya os dicen, uy, yo esto no lo había encontrado. Y si ve, por ejemplo, ¿qué me dice Dios a mí? Entonces, por ejemplo, sacaba yo lo siguiente. Por ejemplo, lo habían situado o lugares en los que uno se ha sentido llamado a hablar en nombre de Dios. Incluso aunque alguien lo rechace. Acá el Señor se sintió con las ganas de ¿qué? Había ido, les decía a ustedes que cuando uno lee la Biblia dice que él había ido varias veces allá a escucharlos. En esta vez se sintió que tenía que pararse y hablarles. Y él se paró, aunque era rechazado. O sea, Dios dice que hoy nos habla Jesús, hoy nos habla Dios y lo rechazamos. Pasaje del Evangelio. Jesús seguramente sabía que su mensaje sería polémico. Claro, el Señor sabía por qué lo decía. Pero así y todo lo proclamó. Mire el autor sagrado lo que nos quiere decir, ¿no? O sea, la persona de Jesús, que se levanta en los suyos para hablar, porque estaban equivocados, pero ellos no siguen entendiendo, hermano, no siguen entendiendo, se siguen equivocando. Es el pequeño rasgo de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo vamos aterrizando? Porque ya habíamos estudiado qué es lo que quería Lucas con este texto, qué es lo que quiere Lucas con el Evangelio, qué es lo que quiere Lucas tocar. Luego dice, pero así todo lo proclama. ¿Hay algo en tu vida que te pide adoptar una postura firme o incluso arriesgada? Quizás algo como esto es lo que Dios quiere comunicarte en esta noche. Quiere decirte el Señor que la mejor manera para seguirlo a Él, la mejor manera para identificarnos con Él es esa postura de poder cada día moldear nuestro corazón para Él. Porque es que la palabra es para nosotros hoy. Hoy el Señor dice, he venido para darles descanso, paz, y muchos de nosotros no queremos con tantos afanes, con tantos atracos, con tantos cansancios, con tantas fatigas. Paso 3. Hemos leído 2. Leer. Ahora, ¿qué me dice el Señor? Meditar. Y ahora pasamos al tercer paso. Rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Después de meditar en este pasaje, tal vez una sienta un cierto temor por lo que cree que el Señor le pide hacer. Si eso significa defender a alguien que ha sido maltratado o incluso defenderlo uno mismo, quién sabe si la idea puede asustarte. Tal vez un tema ser rechazado y más aún ser rechazado por los conocidos y amigos cercanos, como lo fue Cristo en su propia ciudad. Qué bonito. O sea, defender a alguien, luchar por algo, tratar de trabajar por algo. Así nos rechacen, así nos traten mal, así seamos para otros la piedra en el zapato, pero si usted está convencido y no le da miedo y está de la mano de Dios, puede hacerlo. Pero también uno puede sentirse animado por el ejemplo y la confianza de Jesús y recordar que todos los profetas probablemente sintieron algo de temor cuando tuvieron que cumplir una misión profética. ¿Sí? Lo encontramos en varios profetas que van y se esconden. Allá, ¿se acuerdan? Jonás, que le tocaba ir a Nínive y se voló. No quería ir. Y el Señor fue en el cetáceo y lo botó en 3 días que lo tuvo, lo botó allá a las orillas de Nínive. Así todo, tanto Jesús como los profetas actúan a pesar del miedo, siempre confiando en Dios. Usa esta parte de tu oración para decirle al Señor cómo te sientes al respecto. Sé honesto y no te preocupes. A Dios no le sorprende ninguna emoción. Oiga, bonito.
Ojalá cada uno de nosotros podamos en este día aprender de la palabra, aprender de la liturgia, aprender de este texto. El evangelista hoy nos debe interpelar a todos nosotros en esa manera de rezar. Haz tu oración y piensa en los miedos que tienes. ¿Qué miedos hay en tu corazón y en tu vida? Porque todos esos que le cerraron las puertas a Jesús era porque sentían miedo, porque estaban cobardes. Esa es una manera de hacer la lección divina, aterrizándola a tu vida. No aplicándosela a otro, no, aterrizándola. Y el cuarto elemento, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? Porque no es solamente la piedad, Señor, Señor. Con solo decir Señor, entrará en el reino de los cielos. Finalmente, uno actúa. La oración debe ponernos a actuar, aunque este solamente signifique ser más compasivo y fieles. Ahora que uno ha leído la narración de lo que hizo Jesús en la sinagoga, ha reflexionado sobre lo que Dios le dice y le ha dicho a Dios lo que piensa, es hora de entrar en acción. Tal vez se dedique a realizar alguna acción concreta para defender con más decisión y valentía, a quien se encuentre oprimido, o bien decida que quiera perdonar a alguien que le ha hecho algún mal, o incluso piense que quiera rezar más sobre lo que ha de hacer. Sea lo que sea, es hora de dejar la oración y pasar a la acción. Estos elementos de la lección, que son 3, ya no se crean claros, que son el leer, el rezar, el leer, meditar, rezar y actuar. O leer, meditar, rezar o actuar. Esos 3 elementos los encontramos en el esqueleto que lo tienen ustedes ahí en sus casitas, los que lo tienen, los que lo llevaron, ahí están, pero ahí les saco, ahí hay 5 elementos. Se me olvidó que al principio siempre hay que orar al Espíritu Santo, no importa si ahorita la hacemos para terminar, porque ya se nos fue la hora, son las 8 de la noche, esto es para darle tiempo a tiempo, tranquilos que no importa si no entendemos algunas cosas, pueden preguntar que para eso nosotros estamos los sacerdotes, para irles ayudando e ir aprovechando estos espacios que nos da los medios de comunicación, sobre todo esta bella emisora que yo le agradezco a Dios que me haya puesto acá, este año acá en esta emisora, porque me encanta esto, me encanta el evangelio, me encanta evangelizar, me encanta llevar la palabra, me encanta, ustedes se dan cuenta que todo lo que hago por los evangelios y esta es una manera bonita también de evangelizar, es ayudarles a que no tengan miedo de la palabra, que no le tengan miedo a la Biblia, sino que se acerquen y estudien la palabra. Esta oración la haríamos del principio, pero vamos a hacerla para cerrar nuestro programa y darle gracias a Dios que la hemos escuchado muchas veces. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguirte hoy, el llamado de Cristo, en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La tareita es que hagamos una lección divina. Ustedes verán cualquiera, si ustedes pueden coger el texto, el que quiera regalarme una grabación, no importa cómo sea, no se trata de que sea algo elevado, sino que usted diga, yo quiero hacer una lección divina del pasaje tal, del evangelio tal, y quiero que el Padre, el próximo encuentro, nos lo comparta. Por ahí, una lección divina, no la hagan tan larga. Yo quería darle la lección divina hoy para que tuvieran elementos, para que vieran que son muchas las maneras que nos pueden regalar. Y acá se me faltó todavía un espacio, una etapa también para hacer una lección divina. Hay otra manera también de hacer lección divina con otros elementos, pero por eso queda que las personas que deseen lo pueden llevar. Le pueden decir acá en la secretaría, me regalan las copias de la temática del jueves pasado, y con mucho cariño, y ahí lean y se pueden ayudar, pero ayudarlos un poquito frente a la lección divina, pero unos 15-20 minuticos para que dentro de 8 días, antes de empezar el programa, pero en el momento del programa,
tengamos 20 minuticos de lección divina hecha por una de ustedes. Alguien que dijo, me animé, mire, yo quiero hacer la lección divina el próximo jueves. Entonces, me regala unos punticos, el texto es tal, primero oremos al Espíritu Santo, hacemos oración al Espíritu Santo, leemos el texto, hacemos los 4 pasos y ya, terminamos ahí con la oración final y luego seguimos con el tema, el primer tema, el próximo jueves, que también nos va a demorar un poquito en ese sentido. Bueno, hemos llegado al final, hermanos, gracias por venir, por escucharnos, por ese deseo. Habían 10 personas inscritas. Para mí es una victoria. 10 personas inscritas sin saber, o sea, cuántas están allá a través de los medios escuchándome ahorita, a través de y ahorita estoy grabando ya tengo algunas errorcitos ahí que a ver, me tapé la cara en algunos momentos. Entonces, esos errorcitos pues van por ser la primera grabación que hacemos aquí en vivo y en directo hoy. Entonces, de verdad que les doy gracias y ojalá les aproveche, les sirva para ir creciendo, madurando en la fe y para ir conociendo la Biblia, para ir estudiando la palabra de Dios. Dentro de 8 días entonces nos encontramos de nuevo, si Dios lo permite, de nuevo acá a través de este medio y a través de nuestra emisora. Démosle